Zocóptica y Tradición Cordobesa Casa Borja patrocinan Sentir Cofrade. Buenas noches, pues continuamos con esa parte de actualidad cofrade, con lo que marcó la actualidad ayer a las 9:25 de la noche, cuando desde Isaac Peral se tenían las noticias de que la agrupación de cofradías de Córdoba había aprobado por fin los estatutos, unos estatutos que tenían su anterior marco normativo en el año 2000 y que no había llegado a salir adelante con la mayoría necesaria de 3/5 hace cosa de 2 años. Ahora sí, el pasado 15 de diciembre, lunes, se aprobaron esos estatutos. Para hablar, continúa con nosotros el abogado Rotal, que además he conocido el término en el día de hoy. Sí. Mira que en Derecho debo ser documentado, pero Sí. desconocía que los especialistas Bueno, un curso que se suele hacer en Madrid. España tiene la suerte de tener una sede del Tribunal de la Rota en España, en Madrid en concreto, y bueno, pues normalmente, vamos, otros países se tienen que ir a Roma para llevar algún tema de nulidades eclesiásticas, pero aquí en España tenemos la suerte de poder tenerlo en España. Traemos gente documentada como don Luis Miranda, que poco más hemos cerrado la edición hoy a última hora, hemos intentado ahí hacer alargar un poquillo por la actualidad cofrade y darte las gracias, que creo que alguna vez te lo dan en el programa, pero nunca basta para hablar del libro Historia de la Semana Santa de Córdoba, que debe acompañar la cómoda de cualquier cofrade. Pues muchísimas gracias, me alegro de que así lo veas. Vamos a hablar de estatutos. Luis, además, ¿cómo ha funcionado la noticia de los estatutos en ABC? ¿Había interés en la gente? O... Había bastante interés, se ve que se buscaba un poquito antes de que surgiera, es decir, cuando la gente ya estaba un poquito nerviosa para saberlo, y hubo bastante interés cuando hemos resumido el contenido de la reforma de los estatutos que ayer votaron. Esta vez sí, se aprobó las Hermandades de Córdoba en la Asamblea. Que además estaba justa la cosa. Claro, porque es que es una mayoría muy reforzada y a lo que no resulta tan fácil llegar. Eran 33 hermandades. 33 hermandades que representan las 3/5 partes del censo, no de las que asisten. Es decir, si hubieran asistido 30 hermandades y las 30 hubieran votado que sí, esa reforma no habría sido válida. Y se ve el interés realmente que tiene las hermandades, porque sí, la última vez faltaron... Claro, la última vez fueron 27 a favor, 15 en contra, 1 en blanco, es decir, faltaron 10. Y ahora pues la agrupación ha insistido mucho en hablar de las bondades del proyecto, de la necesidad de contar con un texto adaptado al tiempo en que vivimos, que es realmente lo que se estaba buscando. Y bueno, pues esta difusión del texto pues creo que les ha salido bien, porque solo faltaron 4, creo recordar, ayer. No, y un trabajo de campo. Pues vamos a hablar de estos 82 artículos, muchos sí se mantienen de los anteriores. Sí, en realidad es una reforma. ¿Qué? No son unos estatutos nuevos, ojalá lo fueran, pero es una reforma. ¿Por qué ojalá? Porque creo que la agrupación de cofradías, y esto es una opinión muy personal, no significa que este texto esté mal, que me parece que está en líneas generales bien, pero sí me parece que a lo mejor sería necesaria una nueva base en composición de la Junta de Gobierno, en funciones, en una serie de cosas, y esto es una opinión personal, que a lo mejor se funcionaría mejor con otros presupuestos siendo el mismo organismo, pero bueno, eso es una opinión personal. Bueno, pues vamos a desglosar esos 82 artículos. Aquí entre vosotros vais dando también No acabamos, la palabra. No acabamos. Aquí hay un hermano más. mayor presente que decía, no nos da tiempo a hablar luego de otras cosas, como nos pongamos a hablar de los 82 artículos. Bueno, Totalmente. a ver, Jesús, acostumbrado a manejar los textos legales. Sí. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, a ver, al final es verdad que, como ha dicho Luis, pues es una reforma, ¿no? Pues se podría haber habido muchas más reformas, ha habido cosas que han llamado la atención, en concreto pues estábamos hablando antes del régimen disciplinario, ¿no? Que es bastante extenso, y me ha recordado un poquito los convenios colectivos de las empresas, bueno, pues con sus faltas leves, sus faltas graves, sus faltas muy graves, con sus consecuencias, las prescripciones de las faltas. Lo he visto muy amplio, muy bien desglosado, muy bien explicado. Y bueno, pues yo creo que es algo necesario, ¿no? Al final, aunque veamos cosas muy drásticas y muy, bueno, que nunca va a pasar, pero oye, nunca se sabe. Y al final yo creo que es algo necesario, sobre todo en las hermandades, ¿no? Los tiempos van cambiando, creo que
nosotros al final representamos unos valores cristianos, nosotros al final, bueno, las hermandades representamos al final a Jesucristo, ¿no? Tenemos que seguir sus pasos y todo. Y yo creo que tenemos que guiarnos por ahí, ¿no? Y yo creo que al final, aunque veamos aquí cosas muy drásticas que nunca van a pasar, creo que algo necesario por todos los cambios que está viendo, y sobre todo por las redes sociales. Hoy en redes sociales estamos acostumbrados a ver barbaridades. Al final aquí lo que se pone la palabra públicamente, ¿vale? No tiene que ser aquí en un acto público. Puede ser efectivamente que en redes sociales pues un hermano mayor o un antiguo hermano mayor le diga a otro otra cosa. Es verdad que un antiguo hermano mayor ya a lo mejor no es un miembro de la hermandad, vamos, o es miembro de la hermandad, pero ya no es miembro de junta de gobierno, ¿no? Y por lo tanto no de la agrupación. Pero bueno, aquí hay que tener una disciplina. Al final nosotros representamos a la Iglesia como miembro de esa Iglesia, y por lo tanto yo entiendo que debe de haber un régimen disciplinario para que pueda ocurrir lo que sea, ya sean faltas leves, graves o muy graves. Entonces, con su consiguiente amonestación de palabra, por escrito. Pero bueno, yo creo que ha estado bien. Más reformas sí que me han gustado. Hombre, yo creo que los actos de conciliación, si hay algún problema entre hermandades o entre miembros de juntas de gobierno, etcétera, que primero tenga un acto de conciliación frente a la agrupación, que sea el vocal jurídico el que efectivamente pueda conciliar pues esos problemas que unas veces pueden ser más graves, menos graves, pero que efectivamente sean ellos, sea la agrupación la que se encargue primero de acoger ese asunto, y no tengamos que ir ya directamente, no, la diócesis que me digan que no sé cuánto, no, sino que sea la agrupación pues bueno, que intente mediar para que puedan resolverse esos conflictos que pueda haber entre hermandades, entre juntas de gobierno, etcétera, ¿no? No sé, me estoy enrollando a lo mejor demasiado, aquí puedo estar todo el día hablando. No, pero mira, me ha llamado la atención una cosa que has dicho. Yo estaba ya trabajando en el año 2000 cuando se aprueba la última reforma de los estatutos, sí. En un clima muy distinto al actual, en un clima muy difícil, un año después de la supresión de las elecciones en la agrupación, con la imposición de la Junta Gestora, un clima completamente distinto. También con otro procedimiento para aprobarlos, con la entrada de las hermandades de gloria. Me dice, esto parece que no puede pasar. Es que en estos 25 años hemos visto cosas que pensábamos que no podían pasar. Por eso hemos tenido que reformar las reglas y adaptarlo a lo que puede pasar. ¿Qué hemos visto? Hemos visto a hermandades rechazando a otras o a otras de pleno derecho para ingresar en la agrupación. Lo hemos visto. Sí. Hemos visto un concepto que no teníamos en el año 2000 en absoluto, que era el de las hermandades de víspera. En el año 2000 no sabíamos lo que existía, sabíamos que en Sevilla existían, pero aquí no pensábamos que pudiera haber una. Es más, ni siquiera se estaba protegiendo o promoviendo por parte del obispado que hubiera nuevas hermandades. En el año 2007, no pasó mucho tiempo, ya salió la hermandad universitaria el Jueves de Pasión. No pensábamos que una hermandad pudiese salir de la catedral para volver a su templo, ni que otra saliese de su templo y se recogiese en la catedral. Todo eso ha pasado. Es decir, es necesario actuar frente a esas cosas. También vimos, por ejemplo, la repetición de unas elecciones por carecer el candidato ganador de mayoría, porque aquellas elecciones obtienen más votos en primera instancia, en tercera votación Juan Villalba, y yo estaba delante en el momento que Paco Gómez San Miguel lo felicita. Sí. ¿Qué sucede? Pues que no era la mayoría suficiente, que las elecciones, conforme a los estatutos, se tienen que repetir, y eso se ha cambiado ahora. Se tienen que repetir en septiembre, y en septiembre pues ya es otro resultado. Es decir, parece que no van a pasar esas cosas, pero pasan. Es más, seguramente se estén gestando otros cambios que no seamos capaces de ver todavía, que no están en esta reforma, porque sencillamente nadie, ni quien ha preparado esta reforma, ni nosotros, ni nadie, lo ve venir. Totalmente. Y eso pasó, por ejemplo, en la normativa complementaria al Estatuto Marco. ¿Qué decía? Pues que uno, para ingresar en su hermandad, tiene que estar bautizado. Si tú escribías eso, no digo ya en los años 40, en los años 80, te decían que era una barbaridad. Es como se decía en los legisladores de las constituciones españolas del siglo XIX. Es que poner que las personas tienen derecho a la vida, al libre pensamiento, a la libre opinión, es como poner que las personas tienen 2 manos, 2 ojos, 2 pies, pero hay que ponerlo. Pues aquí exactamente igual. Claro, sobre todo que al final tenemos que recurrir a eso, es que al final estamos representando una serie de valores que, como no, la persona que se va a meter en una hermandad no como mínimo va a aportar un certificado de que está bautizado, ¿no? Pero eso te quiere decir que había gente que entraba sin serlo. Sí, ya, totalmente. Que eso se va desarrollando. Obviamente las circunstancias van cambiando y todo ahí nos tenemos que ir actualizando a las cosas que han ido surgiendo. Y esto, como bien ha dicho Luis,
es del año 2000, ¿no? O sea, que 25 años han cambiado una barbaridad las cosas, que no nos pensábamos que iba a cambiar todo tanto. ¿Y qué más necesidades se han visto reflejadas en estos estatutos? A ver, yo, por simplificar un poquito, como objetivamente bueno y necesario, el hecho de que para ingresar en la agrupación no sea necesaria la aprobación de la Asamblea. Me parece que una hermandad que está aprobada por el Obispado no necesita que las demás den el visto bueno o no lo den por no sé qué motivo. Me parece que la situación con la Hermandad de la Quinta Angustia no era procedente, no era caritativa, no era edificante, no me parecía nada bien. Así de claro. Distinto es para entrar a carrera oficial, que muchos de supuesto. nuestros espectadores además se sorprenderán que hay un artículo. Sí, sí. Exactamente, esa es la segunda cosa. También me parece en líneas generales que está bien. Ya os dejo a vosotros la pelota de cómo está eso formulado, en el sentido de que tiene un título completo dentro de los estatutos, de que ese título tiene un solo artículo. No sé si en la construcción jurídica eso está bien o no, y digo no lo sé porque no tengo conocimiento jurídico, eso vosotros lo diréis, pero está muy bien regulado en el sentido de 100 hermanos con un paso, 150 con 2, 10 años en víspera, volvemos a lo de antes, que no había antes el concepto de víspera, y es la forma un poco de reaccionar a que las hermandades interpreten que algunas nuevas cofradías han podido presentarse en carrera oficial con unos números o con una forma de ser insuficiente, digamos, para los estándares que tenemos hoy. Y ya, como último, más sorprendente para mí, es el régimen sancionador, muy exhaustivo, muy explícito. No sé si es necesario, pero en cualquier caso está puesto y está aprobado. Yo voy a aprovechar que hay un abogado en la sala, así que le doy el traslado a él. La pregunta es la ventaja de ser presentador, que uno no se tiene que mojar mucho. Jesús. Bueno, a ver, que se haya metido nada más que en un título, en un artículo con un título nada más. Sí, bueno, a ver, yo lo veo bien desarrollado. Sí es verdad que a lo mejor se podrá haber desarrollado más. Yo entiendo que ahora, el otro día, el presidente de la agrupación, Manuel Murillo, dijo que iba a haber un reglamento que iba a ampliar todo esto y que efectivamente es muy complicado encuadrar en todo este estatuto, este nuevo estatuto o esta reforma de los estatutos, incluir todas las circunstancias posibles. Entonces, efectivamente, va a haber seguramente unos reglamentos que van a desarrollar todos estos estatutos, algunos artículos y tal. Yo creo que este artículo era importante porque eran muchas preguntas, muchas circunstancias que estaban ocurriendo y que han sido nuevas en estos últimos 25 años y que por lo tanto obviamente era algo esencial. Que sea corto, que se puede desarrollar más, bueno, yo qué sé, yo lo veo bien, creo que se explicitan todas las circunstancias posibles que se pueden ocurrir, por lo menos a día de hoy, con independencia obviamente de que el día de mañana en el reglamento que se haga y tal, pues se pueda desarrollar efectivamente este artículo. En la otra ocasión estaba puesto como disposición transitoria, no sé si te parecía mejor. Sí. Digo, bueno, a mí me parece mejor como un artículo tal cual. Creo que al final lo veo más formal, la verdad, lo veo más formal y aprovechando esta reforma lo veo algo bastante importante que se ha hecho. Oye, pues al final voy a expresar mi opinión. Yo soy de los que piensan que igual que si la agrupación tiene que organizar Semana Santa, pero también organiza el pregón y también organiza el Vía Crucis de las cofradías y esos otros actos no los ha incluido en los estatutos, este no debería estar incluido en los estatutos, más allá de un reglamento de régimen interno que sí tiene y que se somete a las hermandades, porque claro, aquí estamos hablando que para modificar este artículo hacen falta 3/5. O sea, tú estás atado a estos cambios hasta que consigas otra vez una mayoría de 3/5. En cambio, si has meditado una cosa para carrera oficial, que es de tracto diario, y tienes que cambiarla prisa y corriendo... Sí, pero bueno, yo creo que al final... Más complicado. Claro, pero al haber tantas posibles discrepancias y eso, veo mejor meterlo ya en un artículo. Además, creo que se ve que es un artículo prácticamente consensuado entre la mayoría... Es más o menos lo mismo de entonces también. Claro, sí. Pero bueno, al final es algo consensuado y que bueno, han estipulado o han pensado que efectivamente lo mejor, pues bueno, sería ponerlo o regularlo como un artículo tal cual, en vez de, bueno, como una disposición transitoria o, bueno, o desarrollarlo más adelante como en el reglamento. Yo la verdad es que lo veo bien, porque creo que es algo que ha habido bastante, entre comillas, discrepancia, y creo que al final, pues bueno, que venga regulado, yo creo que al ser un consenso, yo creo que por la gran mayoría de las hermandades que pertenecen a la agrupación, creo que debería de establecerse como artículo. Perfecto. ¿Qué tendremos por cubre rostro? Que es uno de los requisitos. Lo que tapa el rostro, ¿no? ¿Capirote o no capirote?
Hombre, yo entiendo que Capirote, ¿no? Que también está incluido en el Curro Rostro, ¿no? Ya tiene ahí Lo un... que pasa es que no sé, por lo que yo entiendo, esta normativa no se puede, como pasa, es un principio fundamental del derecho, ¿no? La irretroactividad. Es decir, no se puede aplicar lo que ya está, porque también piden que estén presentadas las imágenes en paso y hay una cofradía que desde hace 50 años no lo usa, con todo su derecho, y no pasa nada. Sí es un poco la reacción, insisto, a lo que ya ha podido pasar. Y de eso se hablaba pues, desde los primeros intentos de reforma, que fueron pues, los primeros mandatos de San Miguel, ¿no? Y luego lo otro curioso es que no existan dudas razonables sobre la viabilidad de realizar esta acción de penitencia a la Santa Iglesia Catedral y completar su salida y regreso desde su sede canónica. A mí es que me parece curioso que no existan dudas razonables esa frase. Yo entiendo que no hay otra forma de ponerlo. ¿Le pones nombre? No, hombre, que esto claro que está puesto por hoy Palmera, hoy Agonía. Mañana, si viene una hermandad de Figueroa, que las lágrimas de Figueroa... Palmera y Agonía y Figueroa pueden ir y venir desde su sede. Y de hecho, Agonía y Palmera lo han hecho. Sangre de Liguerón, que por ejemplo, o Dolores de Alcolea. Por eso sí, a lo mejor yo sé que estas hermandades no quieren hacerlo, por lo menos no lo han dicho de forma explícita, pero si alguien que algún día tiene la tentación de decir me voy a San Andrés, a los Padres de Gracia y salgo desde allí, pues se evita eso. También habrá que ver cómo se ancla eso con quienes no salen de su sede canónica, sino que buscan otros lugares. Otros lugares cerca, quiero decir, con los dolores, por ejemplo, con la sentencia. Nadie niega que esas cofradías salgan de su casa o de junto a su casa. Incluso este año el perdón. La sede canónica del perdón ya es la Trinidad. Y va a seguir saliendo de San Roque. No, claro. Es que ahí han abierto un abanico que efectivamente cabe la posibilidad, efectivamente, de que haya hermandades, vamos, lo hemos visto con la Magna, que ha habido muchos caminos de fuera y tal, y bueno, y han estado en otras sedes canónicas como en su casa, vamos. Yo si tengo la vista de la columna allí en San Francisco, no sé, y otras hermandades, vamos. Y luego una cosa que no regula es la incorporación al día, ¿no? Ese no aparece en los estatutos. Tiene que estar aprobado por, Sí, por las que llegan. por las que están ese día, sí. Lo cual puede ser una forma de veto también, ¿eh? Hombre, porque si tú fíjate, por ejemplo, que la del domingo digan que no, la del lunes que no, la del martes que no, entonces ¿qué hacemos? ¿Se hace manus militari? No, claro, porque tú cumples los requisitos para entrar en carrera oficial, las hermandades te han aceptado en la agrupación de cofradías porque en el momento que la hermandad entra, pero te crea una jornada nueva o no sale. A ver, ¿qué más cosas de estos estatutos antes de finalizar? A mí, bueno, alguna función... Bueno, la supresión de los plenos de sección me parece bastante bien, eso sí, porque era una cosa que era bastante redundante con respecto a la asamblea. Para explicar también a nuestros espectadores, pleno de sección... Era de gloria y de penitencia. Se llevaban básicamente los mismos asuntos. ¿Qué pasa? Que en algún momento dado han tenido un papel fundamental. En un pleno de sección, en el año 16, el 18 de octubre, lo hemos hablado antes, se aprueba la carrera oficial, en un pleno de sección de penitencia. Ahí tenía todo el sentido, porque las de gloria ahí no tenían que decir nada. Una cosa que os quiero comentar, y es que viene y os lo pregunto yo, en la reforma, al hablar de la potestad sancionadora, de las sanciones y demás, una de las cosas que se pueden sancionar es el deber de sigilo en la asamblea. No sé si ayer se llegó a mencionar que la asamblea es un órgano colegiado. A los dos abogados les pregunto si la asamblea de la agrupación de cofradías es un órgano colegiado como la Junta de Gobierno. La verdad es que es una pregunta, es una cuestión jurídica, la verdad que... Porque, por ejemplo, yo sé que en mi trabajo como periodista, Sí. la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba es un órgano colegiado, como el Consejo de Ministros. ¿Vale? Por eso no asistimos a sus reuniones, sino que nos cuentan después las decisiones que han tomado, como el Consejo de Gobierno de la Junta, y pues, todo eso se hace público, pero no se conoce el contenido de las reuniones. Si son públicos los plenos, y yo esta mañana he cubierto el pleno del Ayuntamiento de Córdoba, el pleno del Ayuntamiento, el pleno del Congreso de los Diputados, la sesión de control al Gobierno, el debate del Estado de la Nación, en fin, lo que ya veis por la televisión todos los días. ¿Es entonces la Asamblea un órgano colegiado? Pregunto.
A ver, desde el momento en el que tú le das personalidad jurídica a la agrupación es una confederación de hermandades y las hermandades, la agrupación representa a las hermandades. Si las hermandades deciden darle ese carácter de órgano colegiado, al final es la forma en la que tú decides, para mí, bajo mi punto de vista, la forma en la que tú decides reunirte, y creo que el artículo 1 de estos estatutos lo dice aquí. La agrupación de hermandades y cofradías es una confederación de asociaciones públicas de fieles. Sí, Entonces, pero tiene una junta de gobierno, que es el órgano colegiado. ¿La asamblea también lo es? Pregunto, ¿eh? Yo entiendo que sí. Al final, a ver, sería obviamente una cuestión de controvertida, pero yo entiendo que sí. ¿Y para guardar deberes de sigilo? Yo entiendo que sí. Al final, si tú perteneces a algún órgano, o en este caso a la agrupación, para tú pertenecer a ese órgano tienes que cumplir un reglamento, unos estatutos, ellos tienen el deber de exigir un comportamiento a todos los que pertenecen a esa agrupación. Por lo tanto, yo entiendo que está bien el régimen disciplinario o lo que ellos puedan adoptar, una sanción o algo así. Es decir, tú al final no dejas de pertenecer a un órgano, ¿no? Y como ha dicho Juanjo, al final tiene personalidad jurídica. Tiene personalidad jurídica propia, está reconocida. No, y al final te riges por las reglas de derecho privado. Claro. Y tú tienes una parte de derecho administrativo, pero al final eres una asociación, tiene libertad. La ley de asociaciones creo que permite, sí, claro. Creo que permite la libertad, es decir, no como en derecho administrativo, que es el ejemplo que nos has puesto, que el derecho administrativo puro y duro tiene distintos órganos completamente regulados, la ley de régimen de bases locales y demás. Yo creo que aquí es libertad de las partes a la hora de decidir. Claro, como un contrato privado. Perfecto. Creo, Por eso pregunto, porque sabéis del tema. Yo lo veo también. Al final, un contrato privado obliga a las dos partes. Ya si nos metemos a la administración y tal, eso ya es otra historia, pero yo entiendo que aquí, obviamente, los que pertenecen ahí tienen la obligación de... Lo que pasa también, yo digo una cosa, no hay que tener tanto miedo al deber de sigilo y demás. Es decir, al final lo que se está decidiendo en una asamblea de hermanos mayores es algo que teóricamente ya está atado y es como un cabildo que tú tienes con tu hermano. Aquí está el hermano mayor de Buena Muerte que entrará ahora después. Yo puedo ir a un cabildo de Buena Muerte aunque no sea hermano, entiendo. ¿Me puedes afirmar o negar con la cabeza? Depende de... Se mira un poco raro si aparece, si aparece alguien por ahí. Pero vamos, yo siempre lo digo, no hay que tener miedo a difundir, porque tú no estás debatiendo en ese momento. Es decir, tú ya vienes con las tareas hechas desde casa cuando vas a un pleno. Tú vas a defender una postura u otra, que esa postura a priori tiene que ser pública. Es como, por ejemplo, cuando una hermandad guarda con el mayor celo un proyecto de un palio. Oye, si ya se lo has presentado a los hermanos un proyecto del palio, hazlo completamente público. Pero las hermandades yo creo que muchas veces pecan de ese miedo de a ver qué dicen, que a ver si se va a tergiversar, a ver si se va a decir de otra manera. Yo no tendría tanto miedo a esas cosas. Vamos, que vamos a decir nosotros que somos medio de comunicación. Simplemente pregunto a vosotros que sois los que sabéis. No estoy jugando. Y quiero dejar claro una cosa. Cuando digo no sé, es no sé. No es una forma de decir no. Y como última opinión de los estatutos, y esto es opinión pura y dura, sí me decepciona un poquito la composición de la Junta de Gobierno. El hecho de seguir teniendo una Junta de Gobierno a base de cargos casi decorativos. Quiero decir, la agrupación de cofradías nace esencialmente para organizar la Semana Santa. Hasta el punto de que, a diferencia del Consejo de Sevilla, que se forma como un órgano de control desde arriba, la nuestra se crea desde abajo. Un órgano que crean las mismas hermandades para organizar la Semana Santa. Y es lo más importante que hace. Si yo te pregunto a ti, ¿quién es el responsable en la agrupación de cofradías de organizar la Semana Santa? ¿Cuál es su puesto y cuál es su nombre? Vocal de procesión, le tienen indicado aquí. Vocal de estación de penitencia, Rafael López. No, pero lo llaman vocal de procesión. ¿Sabes quién es el vocal de espiritualidad? Pues la verdad es que no vocales, ¿no? ¿Y el de formación o promoción? ¿Los tienen? Sí, formación. Ah, no, formación tampoco tienen. Bueno, Espiritualidad sí tiene. Formación, en fin, estas cosas. Te quiero decir que me parecen cargos innecesarios. En las recomendaciones que se difundieron este año para saber la forma de actuar en caso de lluvia, y que en el futuro seguramente sustentarán un reglamento, se hablaba de los delegados de día, lo cual es una figura también sin sustento jurídico. Pensaba que iban a entrar en estos estatutos, que iban a tener un rango, incluso elegidos por las propias hermandades, como sucede en Sevilla, representándolas en asuntos de estación de penitencia y de todo. Es decir, cambiar un poquito esos cargos decorativos
y la mayoría de ellos de muy poca trascendencia y de apenas funciones, para tener algo más actual, es decir, legados de día, más centrados en estación de penitencia. Por eso te decía que me parecía pues, que debían haber socavado más las bases y hacer una base nueva. Interesante. ¿Por aquí algo más para terminar? Sí, a ver, yo respecto a los cargos, bueno, no sé, algunos cargos que no tengan funciones, ¿no? Realmente. Yo sí es verdad que, bueno, lo de espiritualidad y algo, creo que recientemente han hecho un curso de oración o algo o de lecturas y tal, que bueno, sí, puede ser tal, pero bueno, que al final a muchos de mi hermandad les ha gustado y han dicho, oye, pues me ha servido, han traído a alguien tal apañado. Que tengan, a ver, obviamente dentro de una junta de gobierno siempre hay gente que trabaja mucho más y otra gente que no tiene a lo mejor tantas funciones o no trabaja tanto. Pero bueno, ya está, me imagino que cada uno algo harán, pero bueno, ya está. No sé. Que conste que no es por ellos personalmente, sino es por sé. la propia composición de una Sí, junta sí. en la que al final, ¿qué es importante? Pues es importante un presidente, unos vicepresidentes, un secretario, un Sí. tesorero y un vocal de estación de penitencia. Y Sí, que el resto, podría... pues, Sí. 15 personas en la Junta de Gobierno. ¿Y es número clausus o es los cargos creo que tiene que haber al menos una de estos puestos. debiendo designarse al menos la siguiente vocalía? Exactamente. Vale, sí que es Y después número se aparte, pueden que crear aquí más. podrían meter los delegados de día, incluso como miembro de... Sí, pero no que están definidos. Vamos, ya está. Sí. En cualquier caso una opinión personal en el sentido de que veo siempre una junta de gobierno grande y después quien de verdad toma alguna decisión o quien tiene algo importante, pues es lo que he dicho. Presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y estación de penitencia. Perfecto, bueno. Pues vamos a pasar ahora a seguir hablando ahora de Diputación Mayor de Gobierno, de recorrido ya para Semana Santa 2026. Luis, yo sé que los tienes todos más que estudiados. Es un follón el miércoles santo completamente. Ningún follón. Hombre, ahora mismo para Piedad Palmeras todo apunta a que es la última del miércoles santo. Como lo fue en 2017 y 2018 y volvió a su sede. Sí, pero eso vamos a ver cómo de problema es ahora después. ¿Y agonía en el Naranjo? ¿Qué crees que va a pasar? Yo iba muchos martes santos allí a ver la salida del Naranjo. Pero con el tema de las obras de la iglesia, de la parroquia. No entran en el colegio porque no salen del colegio. Yo ya tengo la respuesta de la hermandad, ahora después la desvelaré cuando entremos en esa tertulia. Bueno, y Cañero ya está confirmado que son... Segundo, sí, además Segundo. lo dijeron desde el primer momento. De primer momento, ¿no? Después de Merced, Lunes Santo, y luego también hablaremos del resto de preparación de la Semana Santa. Jesús, ¿qué te pregunto yo a ti? ¿El miércoles santo Yo ha el pedido miércoles Piedad de las santo- Palmeras adelantar algo? Nada, a ver, yo ya como comenté ya en el programa en el último programa que vinimos... Te pregunté por Cañero aquel día y hoy te Justo, pregunto sí. por Piedad de las Palmeras. Efectivamente, en concreto aquí La Paz, pues lo tenemos muy complicado. De hecho, nosotros nos debemos al Calvario porque efectivamente pasamos por delante de ellos en carrera oficial y tenemos que darle las gracias, por lo menos el año pasado se las dimos, este año también, y Dios quiera que siga así, para poder entrar antes al convento de Capuchino. Y bueno, pues el miércoles santo la verdad es que está complicado. Está complicado y en concreto La Paz es verdad que ahí poco podemos ahora mismo hacer porque le tenemos que dar las gracias al Calvario que nos ha cedido su puesto en carrera oficial. Pero bueno, ojalá, a ver, yo entiendo que son situaciones complicadas, que tendrán que consensuarse con la agrupación, con las del miércoles santo y bueno, pues buscar soluciones. Yo creo que eso, hablando se pueden entender y mediando la agrupación también de por medio, como he dicho antes, pues bueno, se pueden entender y habrá una solución seguro. Perfecto, y has visto lo tedioso que nos hemos puesto hablando de derecho. Sí, sí. Hablar de derecho es un follón, igual que organizas todo el papeleo cuando hay un accidente, cuando tenemos que solucionar un siniestro con un coche, pues no se preocupen ustedes que pueden llamar a Autoreclaims y se lo soluciona pues absolutamente todo. Ustedes van con el siniestro, le entregan el parte y ellos se encargan de la indemnización, de los arreglos, de todo, de absolutamente todo. No dejen de confiar en Autoreclaim.es. Caballeros, ustedes se han ganado el incienso de la Alacena Muchísimas Cofrade con gracias. su correspondiente pastilla de carbón, por aquí.
Muchas gracias. Luis, espera que te busco la pastilla de carbón. Además, este carbón hay que, como todos los carbones, hay que quemarlo entero hasta que no esté combustionada Sí, completamente la pastilla. No podemos echar este incienso. Esta además tiene un toque navideño, que también se puede quemar incienso. Huele un poquito a vainilla. Bueno, tiene ahí su Sí, toque. llega hasta aquí. No, aquí lo que llega realmente es el jamón y el queso que tienen allí en la otra parte, que a ver si vamos ya a la parte final del programa. Tomarán ahora asiento Lázaro Cano, Joaquín de Velasco y Rafael Valls para hablar de esa Diputación Mayor de Gobierno y para hablar de esos posibles recorridos para el año 2026. Pues nada, volvemos en breve instante.